Bueno, seguimos acá en Economía 4D. Le dejé abierta la pregunta a Ricardo Rubier y ya seguimos. ¿Es así? ¿Se adelanta las pasos? ¿Se transforma? Sí, antes de eso quería aclarar que no había mencionado el tema de La Baña, que ocupa el lugar del centro y que, diríamos, prácticamente quedó solo en esa posición, en una posición que se desintegró por lo que dijimos antes. Digamos, además hay otra cuestión con respecto a La Baña y Urtubey, y es que los votos que obtienen lo extraen de otro lado, ¿no? Una parte indecisos puede ser, pero también votos de Cambiemos, o sea, votos de Macri, también van a La Baña, y de algún modo La Baña, esa oferta electoral está afectando al oficialismo. Está bien, al gobierno le perjudica. Es más, puede ser clave que en una primera vuelta se definan las cosas porque La Baña le saca... Exactamente, en la primera vuelta juega a favor el voto de Massa que va hacia el frente con todos, y por el otro lado el detrimento que produce La Baña en los votos de Macri. Esa conjunción aritmética, que hay que sacar las cuentas y ver realmente lo que pasa, puede producir el hecho de que gane frente con todos, gane en primera vuelta. Bueno, a ver, Araceli Ferreira, ya nos presentamos, hablamos del título. A ver, primero voy a plantear algo. Araceli, digo, para quienes no siguen tan de cerca esto, pertenece al bloque que recibió a quienes primero hicieron la jugada dentro del Frente Renovador antes que el propio Massa, que fue este acercamiento a un frente, caso de Felipe Solá, Daniel Arroyo, sí, Facundo Moyano. Claro, fueron a un bloque que conformaron junto a ustedes, que tomó incluso un nombre... Sí, Red por Argentina, sigue existiendo el bloque, ¿eh? Sí. Pero digo, porque fueron ellos quienes hicieron la primera jugada, que ahora acompaña al propio Sergio Massa. ¿Cómo tomás este acercamiento? No, es que bueno, compartíamos con Felipe Solá, cuando él decide romper ese espacio legislativo, es porque él planteaba la necesidad de que la oposición y el peronismo se junten con todos sin exclusiones. Especialmente se refería a esto de Cristina, que es la portadora del mayor caudal electoral en la Argentina. Y bueno, en ese momento no se pudo saldar la diferencia que recién se está saldando con Massa ahora. Así que, bueno, y también lo otro que quiero rescatar de Felipe es que siendo un precandidato, ni bien surgió el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández, fue uno de los se bajó inmediatamente, porque justamente eso era lo que queríamos, poder sumar y buscar esta herramienta que nos permita ganar en primera vuelta, porque vos lo decías, lo que se viene de si continúa 4 años Macri, la macrisis que estamos padeciendo va a ser nada, va a ser algo tibio. Entonces, bueno, ese apoyo decidido a la fórmula, yo creo que lo rescata mucho tanto en lo que se anticipó a ver, Felipe, de la necesidad de construir todos, como en bajar. Hay otros que no han tenido esa grandeza, que por ahí tienen desde posiciones de ego, personalismos, kiosquitos propios, y no se dan cuenta que este momento es un momento tal vez bisagra en la historia. Si vos no podés juntar las fuerzas necesarias para revertir esto, no es que nuestros hijos van a tener, nuestros nietos o bisnietos van a tener que pagar esa deuda externa en dólares a 100 años. No va a haber futuro dentro de 3, 4 años. Las pymes y todo eso van a ser un recuerdo prehistórico. Y un gobierno nacional, lo escuchaba al ex compañero Pichetto decir que estaba muy cómodo porque con el gobierno de Cambiemos se viene la revolución tecnológica y que queremos menos cartoneros. Siempre despectivo, ¿no?, con los pobres. Pero la verdad es que el gobierno de Macri fue el que duplicó los planes sociales, 270.000 salarios complementarios de 6.500 pesos, y a su vez hizo caer todo lo que era, estábamos exportando tecnología nuclear, podíamos colocar satélites y exportar tecnología asociada, nanotecnología, eso estábamos exportando hasta que llegó este gobierno que solo vive del campo de los negocios de la agroexportación y ahora le agrega lo de la timba financiera. Entonces me parece que eso es lo que está en juego, digamos. Este país para demasiado poquito, vos debes saber mejor que yo, creo que se están pagando del Banco Central 3.000 millones de pesos por día. De las LELIQs. LELIQs y de sumarle los intereses, 1.100 y pico de intereses de la deuda externa. Bueno, por la canaleta de la timba financiera y la fuga, se están yendo nuestro futuro y nuestros derechos. Ahora, Araceli, ¿cómo es? Porque digo, vos perteneces a una provincia importante de Argentina. Se dice que Pichetto y toda su construcción tenía que ver con los gobernadores.
cuando se arma Alternativa Federal parecía que había como una liga de gobernadores que acompañaba esa alternativa. Parte del anuncio de la fórmula de la expresidenta tiene que ver con haber alineado gobernadores y haber ganado de mano otro espacio. ¿Cómo ves hoy el mapa del peronismo federal? ¿Hay una alineación muy fuerte con Fernández Fernández? ¿Todavía hay posturas de otro lado? Sí, hay gobernadores que incluso con los que ya se venía trabajando, con los que había coincidencias, que tienen un claro alineamiento. Y algunos pensaban que Pichetto iba a cumplir ese rol de acercar a ese grupo de gobernadores que fueron funcionales al macrismo. Así lo llamaba dadores voluntarios de gobernabilidad, porque la verdad es que nos explicaba por qué votaban algunas leyes que entregaban recursos a Provincia de Buenos Aires sacándonos a las provincias. Pero ese grupo de gobernadores, por lo que leí en estos días, ni siquiera se van a sumar, porque dicen que van a ir con boleta corta, ni siquiera van a poder dar el salto, acompañarlo a Pichetto en ese salto. Y lo otro que sí, me parece que Pichetto y Macri venden en el exterior, lo leí en algunos periódicos y medios internacionales, como que este pragmatismo de Macri, esta inteligencia de sumar a un pedazo de la oposición. Pichetto se fue a título personal. Me parece que no se llevó ningún senador más y mucho menos gobernadores o ese poder territorial que tiene el peronismo, que es lo que podían pretender sumar. Y se sigue presentando como jefe de la oposición, pero la verdad es que tuvo que renunciar porque si no, se reunía el bloque y lo estaban por destituir. Pero hacia afuera tratan de venderlo como un acuerdo marco donde vos sumaste a un pedazo de la oposición y es lo que les garantiza que después el próximo gobierno vaya a seguir sosteniendo sus negocios financieros. Esta es una fórmula de las corporaciones, de la timba financiera, y yo le agrego una fórmula que nos deja fuera a las mujeres en todo sentido. Bueno, en la fórmula ya de entrada sí, es toda una señal. Aprovecho y lo incorporo a Martín Burgos. Hablaba de Pichetto desde el punto de vista político. Yo cuando arranqué hablaba de el efecto Pichetto que generó en los mercados. ¿Qué lectura haces? ¿Por qué tanto optimismo por la fórmula? Bueno, un día sube, otro día baja, ¿no? Los mercados son así, de hecho el jueves empezaron a caer de nuevo. Es un gran momento para vender lo que uno tiene de Argentina, creo, cuando haya esos aumentos. Yo creo que es como vos, los mercados lo que ven, más allá de algunas euforias y bajones que son a veces incomprensibles, miran el largo plazo y de largo plazo todos estamos viendo lo mismo, de que hay muchísima deuda externa para pagar. El 2020, que es el año más liviano, 20.000 millones de dólares, sin contar las letes. Si a eso le sumas una fuga de capitales de 20.000 millones de dólares, en verdad faltan fácilmente 30.000 millones de dólares para cerrar el año financiero que viene. Esos son cuentas que se hicieron en varios lados. Nosotros hicimos una jornada financiera la semana pasada en la cual todos estábamos muy preocupados porque efectivamente no podíamos financiar la compra de dólares de los argentinos, pagar la deuda externa y obviamente en condiciones en las cuales los mercados internacionales no se quieren quedar con bonos argentinos, el riesgo del país está muy alto, entonces es difícil pedir otra deuda para ir pagando una deuda, rolear como se dice. Eso van a ser condiciones muy difíciles. Y ni hablar del 2022-2023, donde ahí hay como 40.000 millones de dólares por año que pagar, porque ahí aparece el grueso del pago del Fondo Monetario Con el Fondo Internacional. Monetario, que habrá que extender los plazos llegado el caso. Martín, más allá de los mercados, vos hablabas cuando hacíamos los títulos de la industria. La situación que hoy atraviesa en Argentina, la industria, que es mala, los indicadores son elocuentes, marcan eso. ¿Qué estás viendo de acá en adelante para este año? Porque entiendo que a partir del año próximo dependerá de cuál sea el gobierno y cuál vaya a ser el rumbo, pero ¿cómo ves la evolución de lo que viene? Bueno, hacia atrás está claro que pasamos de un estancamiento, ese sub y baja que veíamos en función de los años pares e impares, a directamente una caída fuerte, sobre todo este año, de 10% interanual, lo cual son números que son similares a los del 2012, es decir, números muy graves. Una de las principales causas de eso es el aumento de la tasa de interés, que hace que las empresas tengan poco liquidez, y es una de las paradojas que estamos viviendo. Los bancos tienen hay muchísimo dinero en la Argentina. Lo que pasa es que están todos en los bancos colocados en el LELIQ, y esa plata no pasa hacia la economía real, como se dice, en la cual, al contrario, las empresas están con falta de liquidez. Algunos
lo que hacen es, volvió un poco el trueque entre las empresas, es decir, una empresa que es proveedora de otra empresa que hace el bien final, en vez de esperar a que esa empresa después lo pase al comercio y el comercio lo vende, que a veces son 60 días en el cual en el medio, si alguno quiebra, en verdad se rompe la cadena de pago y estás muy, muy expuesto, lo que hacen directamente es hacen trueque. Yo te pago, te doy la parte mía, te la canjeo con el bien final y yo voy a vender el bien final para hacerme inmediatamente de la plata. Esas son las cosas que están pasando por la falta de dinero que hay en la calle, la falta de liquidez que hay en la economía real. Entonces esa dicotomía es muy importante y el tema de la tasa de interés afecta no solo a las empresas, sino que después se va multiplicando y llegás a los barrios populares en esas cuevas en las cuales te prestan dinero por 150 a 200% anual. Es decir, que el impacto hacia abajo, hacia los barrios, de esa tasa de interés elevada es muy grave. Hay una financiarización no solo de todas las empresas que tuvieron que tomar deuda en estos años, sino que sobre todo de todas las clases populares que hoy tienen unas tasas de interés descomunal. Martín, ¿vos ves un escenario binario de acá en adelante? O sea, ¿creés que en caso de continuar el gobierno vamos a la agenda del Fondo Monetario, más ajuste, flexibilización laboral, y en caso de torcerse este rumbo y que resulte la oposición triunfadora, retomemos una agenda productiva, industrialista, se renegocie la deuda? ¿Ves esos dos caminos? Sí, totalmente. ¿Claros? O sea, cada presidente trae su modelo económico. Si hacemos una historia de la economía argentina, veremos que en cada cambio de gobierno es un cambio de modelo económico. Eso es algo muy fuerte porque cambian las alianzas sociales que apoyan al gobierno de turno. En este caso tenemos una alianza social en la cual los dos principales aliados son las finanzas y las energéticas. Por eso las tasas de interés están altas y no van a bajar, y por eso las tarifas son altas y no van a bajar, porque digamos, son los apoyos que tiene el gobierno. Lo que se necesita obviamente es un gobierno en el cual las pymes justamente estén muy presentes, en la cual haya una preocupación por todo lo que es la parte productiva. Una cuestión que creo que fue un error del gobierno anterior, que es la confrontación con algunas cámaras empresariales del agro. Me parece que esas cosas se tienen que volver a pensar, la articulación con las cámaras empresarias, en particular Confederación Agraria, porque así como hay pymes en las ciudades, hay pymes en el campo, y que obviamente tienen distinto en las distintas provincias, además tienen distintas fisionomías, y son cosas que hay que atender. Yo creo que no se puede estar enfrentado con el campo así, como si fuera las finanzas, por ejemplo, ¿no? Sino que en cada sector hay ganadores, perdedores de este modelo, y hay que saber pasar la ambulancia, como se dice, y poder ampliar cada vez más la alianza social. Vos hablabas, Martín, de la importancia de las pymes. Aprovecho y paso con Marcelo Michalski. Hablabas, y él hablaba de la importancia de las pymes desde el punto de vista de un economista, y vos hablabas de la necesidad de crear incluso un ministerio pyme. ¿Cómo es la posición de ustedes desde el ENAC con esto? Digamos, lo que pensamos nosotros es que las pymes tenemos que ser protagonistas de una rápida recuperación de la economía, obviamente en un proyecto que ya está para nosotros agotado, hasta el punto que nosotros seguimos manteniendo nuestras peleas contra este proyecto, seguimos esperando que se aprueben las leyes de emergencia PYME, pero ya tenemos la certidumbre de que este gobierno no va a avanzar en ninguna de las líneas que podrían recuperar la producción, el consumo. Entonces, como ENAC es una asociación político-empresaria, no gremial, vemos que los empresarios están, por un lado, organizados y capacitados para colaborar en la generación de las políticas que rápidamente pueden reactivar la economía. Hace poco vi un video en el cual se contaba que se pusieron 70 millones de dólares para lograr reactivar una planta de General Motors. Con cero plata se reactiva una pyme, dándole plata al trabajador. O sea, la pyme se reactiva simplemente con que aparezca el consumo, con que haya paritarias justas. Y esa es una cadena virtuosa que tiene una maquinaria detrás, que son 600.000 industrias.
que hoy en día nosotros vamos midiendo. ENAC hace una encuesta trimestral que siempre nos permite corregir los números que salen del INDEC. Cuando vos recién decías que el índice de capacidad instalada está cercano al 60, nosotros nos da casi el 50. Obviamente, medimos empresas pequeñas, pero si de nuestros encuestados hacemos un filtro y agarramos las más chiquitas, las que tienen menos de 10 empleados, la capacidad instalada ya está por debajo del 50. Esa capacidad instalada son máquinas que nosotros decimos mantengamos el aceite de esas máquinas, que no se oxiden, porque ni bien vuelva un proyecto inclusivo, integrador, que volvamos a proteger el mercado nuestro, importando solo lo que sea imprescindible y sustituyendo, eso rápidamente va a generar un círculo virtuoso. Y ahora están cerrando ya 50 pymes por día. Como decía la compañera, son 10.000 trabajadores que se van por la canaleta de la especulación financiera. Parar esa sangría ya significaría que esas 10.000 familias no se queden en la calle y rápidamente lo podemos revertir. Y el Ministerio PYME es si se quiere, es una consigna porque nosotros queremos llegar a la política. No queremos la solución, para mí, de las empresas de soft. Buscar la ley soft. Es muy buena las leyes sectoriales, pero nosotros queremos llegar a la política con un representante de las pymes que, si bien algunos economistas se produce un intercambio entre que el empresario sabe defender su empresa, no, el empresario sabe manejar la política económica, sabe dónde está la necesidad de mejorar la competitividad de un insumo, porque eso tiene una rápida multiplicación. Entonces, ojalá logremos que en el próximo gobierno, primero, ojalá logremos que el próximo gobierno sea nacional y popular, eso es lo primero. Tenemos que estar juntos, coincido con eso. Y dentro de eso, ojalá se pongan las pymes en el nivel en el cual nos merecemos estar. A ver, Enrique Rosito, de Metro Delegados, más allá del tema puntual de ustedes, digo, también son víctimas, como todos nosotros, de alguna forma, de lo que se está viviendo en Argentina, sufrieron impactos negativos sobre los salarios, políticas que beneficiaron a la empresa que maneja, en el caso de ustedes, el tema de los subtes. ¿Qué lectura estás haciendo de esta realidad política económica de Argentina? ¿Cómo estás viendo todo esto que está pasando? Si bien en el caso puntual de nuestro sindicato hemos tenido la posibilidad, por cuestión de relación de fuerza y cuestiones estratégicas, de por lo menos que nuestra pérdida salarial sea poca, estamos insertos en una sociedad donde nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos padecen esta crisis. Y frente a esta crisis, al margen de que seamos independientes, no podemos ser neutrales. Vemos que hay en pugna dos modelos de país, uno en el que teníamos paritarias donde todos los años le ganamos a la inflación y otro que ha generado un desempleo brutal. Vemos que hay sectores de la sociedad que no pueden ni siquiera esperar a octubre porque no tienen hoy a la noche para comer. Entonces, en ese marco nosotros seguimos presentes en la calle, seguimos sumando voluntades, seguimos peleando, porque justamente creemos que hay un rol que tenemos los sindicatos, que es ser parte de una transformación de la sociedad. ¿Y qué te parece de cara hacia adelante, como hablábamos recién? Digo, caso de que este gobierno lograra una continuidad, sectores como el de ustedes, ¿lo ves comprometido, esta disputa de salarios? En general, para la clase trabajadora vemos un panorama muy difícil, porque si se convierte en realidad esto que dijo, el rumbo es el mismo, pero más rápido, bueno, seguramente nos van a tener que encontrar en las calles enfrentando, como hemos enfrentado el proyecto de flexibilización laboral, la reforma previsional, el cierre de las escuelas nocturnas, nos van a encontrar en la calle peleando. Y muchas veces hemos perdido, pero también muchas veces hemos ganado y han tenido que retroceder. Para cerrar el tema puntual de ustedes, el asbesto, lo que me contabas antes, ¿siguen con esa disputa? ¿Piensan seguir confrontando? Seguimos, hay más de 200 compañeros a los que hemos enviado a diferentes institutos especializados en asbestosis. Esos estudios van a estar en pocos días, vamos a analizarlos, a ver si hay algún caso. Por otro lado, estamos trabajando en la elaboración de protocolos para el retiro del asbesto o el amianto del subterráneo. Es una tarea muy compleja porque la mayoría de las piezas son piezas que ya tienen 30 o 40 años de antigüedad y hay que mandarlas a fabricar casi artesanalmente. Pero por supuesto que la salud no se negocia y esto es una bandera que no vamos a bajar. Bueno,
Gracias. Para cerrar voy un poco al lado político y muy cortita les pregunto a ambos, vos como analista político, Ricardo, después te pregunto a vos, Araceli, como política y perteneciente a un espacio. ¿Ves chances en este contexto de un triunfo de la oposición en una primera vuelta? Sí, hay chances. No tenemos hoy absoluta seguridad, obviamente, pero la posibilidad existe, y la posibilidad existe primero, porque en todas las encuestas está marcando que en la primera vuelta hay una ventaja del Frente con Todos respecto al oficialismo. Hay diferencias respecto a algunos números y algunas distancias, pero en el caso mío, por ejemplo, concretamente, proyectando, yo ya tengo a Frente con Todos en total país 40-41%. Quiere decir que uno de los dos requisitos se está cumpliendo. No lo tengo con 10 puntos de diferencia respecto de Cambiemos, pero bueno, esto es la medición hecha hace unos días y por lo tanto hay que ver ahora en el nuevo escenario cómo son los números. Y en esa necesaria diferencia, la velita a la baña que le estarán prendiendo. Claro. Araceli, digo, vos desde las ganas, ya me imagino que sí querés ganar en primera vuelta, pero ¿cómo estás viendo? Te pido acercar. Cierto, me olvido, perdón. Mira, no solo que tengo las ganas, sino que tengo la certeza. Por ejemplo, el voto joven va a acompañar a todos. El voto de las mujeres también va a acompañar, digamos, ninguna de las otras fórmulas, ni siquiera se tomaron el trabajo de poner una mujer. Yo creo que ya habían encuestas que preanunciaban que Cristina ya estaba sola, superándolo a Macri en las elecciones. La incorporación de Alberto, la incorporación de otros sectores, incluso de la institucionalidad partidaria, gobernadores que antes no estaban definidos, yo creo que nos acerca mucho a un triunfo. Igual no creo que vaya a ser nada fácil, ¿eh? Esta es una derecha muy salvaje que ha gobernado 200 años a sangre y fuego en este país. Entonces, nosotros no tenemos que confiarnos, sino seguir apostando al consenso, abrir incluso las listas a nuevos sectores que representen cosas que vayan más allá incluso de lo partidario. Yo creo, pensaba en Mayra Arena, viniendo a legislar, alguien que salió de la pobreza más extrema. Prefiero eso a toda esa manga de empresarios chetos que han fundido el país. Bueno. Perdón, no empresarios. En realidad son, otros. Perdón, son las corporaciones, porque la verdad es que ya tienen un nivel superior. Gracias. Gracias a todos por haber estado acá, se me fue el tiempo. Bueno, política, economía, de todos los temas te hablamos. La semana que viene volvemos a vernos como siempre acá en CN23 los jueves. Acuérdense la repetición el domingo a las 8 de la noche. Y de acá la semana que viene vamos a ver todo lo que puede pasar en Argentina. Cuando nos veamos van a faltar muy poquitos días ya para el cierre de listas. En el medio va a pasar de todo. Y acá lo vamos a estar analizando. Chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.